encuentro en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y la premier británica Theresa May renovaron ayer la alianza bilateral y también coincidieron en mantener las sanciones a Rusia. Vemos un tramo de la conferencia de prensa de ambos líderes. Today, the United States renews our deep bond with Britain, military, financial, cultural, and political. We have one of the great bonds. We pledge our lasting support to this most special relationship. Together, America and the United Kingdom are a beacon for prosperity and the rule of law. That is why the United States respects the sovereignty of the British people and their right of self-determination. A free and independent Britain is a blessing to the world, and our relationship has never been stronger. I think Brexit's going to be a wonderful thing for your country. I think when it irons out, you're going to have your own identity, and you're going to have the people that you want in your country, and you're going to be able to make free trade deals without having somebody watching you and what you're doing. The President and I are ambitious to build on this relationship in order to grow our respective economies, provide the high-skilled, high-paid jobs of the future for working people across America and across the UK. And so we are discussing how we can establish a trade negotiation agreement, take forward immediate high-level talks, lay the groundwork for a UK-US trade agreement, and identify the practical steps we can take now in order to enable companies in both countries to trade and do business with one another more easily. And I'm convinced that a trade deal between the US and the UK is in the national interest of both countries and will cement the crucial relationship that exists between us, particularly as the UK leaves the European Union. Pareció todo muy ameno. El presidente Trump dijo que el Brexit era algo maravilloso, y para preguntar si efectivamente el Brexit es algo maravilloso está con nosotros Ricardo Benassi, periodista que vive en Londres después de haber vivido en Moscú y también en Estados Unidos. Ricardo trabajó con nosotros en Canal 7 durante muchos años y actualmente es curador de contenidos y editor del sitio de noticias Flipboard. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo se está viviendo en Londres la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Inicialmente diría que se está viviendo como un proceso de gran incertidumbre. Lo marca la evolución de la libra. La libra se devaluó a partir del resultado del referéndum y después, semana a semana, según lo que Theresa May dice, según lo que se percibe de cómo van a evolucionar las negociaciones, la libra sube, la libra baja. La libra es lo que marca el pulso de la situación en el Reino Unido desde el referéndum a esta parte. Después se dan muchas paradojas. Es decir, Theresa May habla y dice que el Reino Unido va a salir del mercado único europeo y entonces Nissan dice, bueno, vamos a rever nuestros planes de inversión porque va a variar la competitividad. Nissan está en Sunderland, en el norte de Inglaterra. En ese lugar, el 61% de la población votó por el Brexit. Entonces se dan todas esas paradojas que van variando semana a semana. Nosotros recibimos información que decía que, por ejemplo, después del resultado hubo gente que se agarraba la cabeza y decía, ¿qué voté? No era esto lo que yo quería votar. ¿Es así? Pasó que hubo gente que se agarró la cabeza, pasó que hubo gente que se arrepintió de no haber ido a votar. Claro. Porque la asistencia fue del 70%. Mucha gente no creyó que iba a ser posible un resultado, que una mayoría se pronunciara en favor de salir de la Unión Europea, básicamente cuando un tiempo antes había habido un referéndum en Escocia y la campaña para que Escocia continuara como parte del Reino Unido fue, si Escocia se va de Europa. Claro. Magnificando los beneficios de formar parte de la Unión Europea. Fue un proceso bastante irracional, claro, donde terminaron triunfando consignas cargadas de mucha emotividad y los datos racionales que intentaban sostener en un debate los partidarios de permanecer no lograron convencer a nadie. El mismo día del referéndum, Nigel Farage, el líder del partido independentista que promovió un poco la idea del Brexit, aunque la tomó David Cameron, dijo, bueno, la cifra de los 350 millones que se van semanalmente a Europa, que podrían ser usadas para financiar el Sistema Nacional de Salud, fue un dato erróneo. Claro. El mismo día. Claro. Y fue el dato central de la campaña, fue el lema de un colectivo con el que recorrieron toda la isla. Es un proceso un poco raro. Claro. ¿Qué legitimidad tiene Theresa May como gobernante? Porque además llegó precisamente por la renuncia de Cameron y demás. ¿Cómo lo ves? Como otra de las paradojas, Theresa May hizo campaña por permanecer en la Unión Europea. Claro. Una vez consumado el referéndum, con los resultados, se apropia de la idea del Brexit y la endurece. Claro.
pareciera el recurso o el único recurso que tiene en estos momentos para sostenerse. Al fin y al cabo nadie la votó. Aunque es un sistema parlamentario, pero digo, ella no lideró una campaña como primera ministra e incluso formó parte de una campaña en contra del Brexit. Claro, claro. Jorge. ¿Se puede renunciar al mercado único a cambio de un mayor control de la inmigración? Ese es el planteo. El problema son cuáles son los costos de renunciar a ese mercado único. Fíjate que lo que pasó ahora y que se profundizaría es que producto de la devaluación de la libra hay inflación. Estaba viendo los números, el 54% de las fuentes de producción de alimentos pertenece al Reino Unido. El resto es exterior y casi el 30% es europeo. En un escenario fuera del mercado común, con una libra que va a llevar un tiempo, va a tardar en recuperarse, tenés inflación, tendrías aranceles, aumentaría el precio de los alimentos. Es un escenario complicado. La diferencia, creo, con otros países de Europa es que el Reino Unido nunca formó parte del euro, mantuvo la libra. Lo veo menos complicado en ese sentido. Paralelamente, es cierto que los cataclismos que se anunciaron durante la campaña, que iban a suceder si se votaba la salida, no ocurrieron. La inflación anualizada es del 1,6%. El Banco Central de Inglaterra estableció un 2% como nivel de alarma. Todavía no se llegó. Es cierto que tampoco el proceso en sí empezó. Entonces, es difícil, es un escenario complicado. Ricardo, en caso de que se consolide o se acelere, digamos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, del mercado común, de las reglas del mercado común y demás, lo veíamos en el tape recién, se comenzó a hablar de la posibilidad de un TLC, de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Esto podría ser una primera búsqueda de un nuevo posicionamiento comercial o económico-comercial del Reino Unido en el mundo? Por el momento parece una necesidad inmediata de mostrar cierta alianza y la posibilidad de decir, bueno, cuando nos salgamos... Vamos hasta este lugar. Vamos hacia ese claro. lugar y tenemos algo a medio construir, porque el tema son como dos construcciones, una para salirse y otra para construir el nuevo mundo post-Europa. Entonces pareciera que esta estrategia a corto plazo muestra algo. De ahí en más es un proceso tan largo, 2 años, puede haber cambios políticos entre medio. Ahora se está buscando una alternativa vía Irlanda para que se pronuncie el Parlamento Europeo o la Corte Suprema Europea, diciendo, bueno, si las condiciones cambian, ¿el país estaría autorizado unilateralmente a revocar el proceso de salida? Es otra posibilidad. Es un proceso muy largo, 2 años es mucho tiempo. Ricardo, ¿cuál es la situación o cuál puede llegar a ser la situación en el mercado laboral? Dado que también hubo mucha especulación sobre qué pasaba con el Brexit, qué va a pasar con los extranjeros que tienen nacionalidad europea, que están trabajando en Gran Bretaña, que es tu caso, por ejemplo. Es mi caso. Digamos, ¿qué es lo que se espera que pase? Bueno, se supone que la carta de negociación sería que el resto de Europa legaliza, por llamarlo de alguna manera, a los ciudadanos británicos o del Reino Unido que están viviendo en diferentes países europeos y el Reino Unido legaliza a los europeos que están ya adentro. Pero es materia de negociación. Digo, ese sería el pacto. Es impensable que digan que de un día para el otro que todos los europeos se tienen que ir, porque hay más de 1,5 millones de europeos, y el impacto económico sería altísimo. En Londres, por ejemplo, quedarían muchas propiedades vacías y caería el precio de los alquileres. Digo, sería el efecto inmediato de una salida masiva de europeos. Entonces no se sabe, está sujeto a negociación. Es raro porque se usó en la campaña el argumento de los inmigrantes que van a quitar el trabajo inglés y cuando los números de desempleo no llegan al 5%, 4,8% es el nivel de desempleo. A ver, Ricardo, esta semana hubo un par de episodios en los que se mencionó a Hitler. El presidente Fox de México mencionó a Hitler, el diario El País mencionó a Hitler, siempre esto vinculado a los riesgos que podría entrañar esta cosa inquietante de Donald Trump. En el caso de Theresa May, justamente hace esta primera visita y aparece como legitimando, digamos, la presencia, la figura y la posibilidad de un buen vínculo. ¿Cómo crees que cae esto? Es decir, ¿cómo sentís que está la figura de Trump entre los habitantes del Reino Unido? Entre los habitantes del Reino Unido, un sector le teme a Trump, está mal visto, incluso sectores del mismo Partido Conservador. Esta semana estaba escuchando la radio y hubo muchas críticas a la reunión de Theresa May con Trump por esto que decías. Lo sentían como legitimar a un líder que lo ven como autoritario, que no inspira muchas simpatías, incluso en el mismo Partido Conservador. Sí. Pero si te pones a pensar, los dos principales partidos están divididos, o por el Brexit o por la presencia de Trump. Claro.
El Brexit divide a los laboristas y hay ahora una especie de rebelión también porque el laborismo, o el líder Jeremy Corbyn, dijo que no van a bloquear en el Parlamento activar el proceso de salida del Brexit. Entonces tenés a los dos partidos atravesados. Por una crisis. O por la otra. Claro. Jorge. Una hegemonía que se rompe, es la hegemonía anglosajona, son 2 siglos, estamos hablando de 1815, 1915, la Pax Británica, y de ahí en adelante la americana. Y en momentos en los cuales la economía no está tan mal en ninguno de los 2 países, más allá de que los discursos parecen de colapso y de crisis. ¿Cómo responde a esto la intelectualidad británica? La intelectualidad británica pareciera como que no lo vio venir. Pareciera como no era posible. Fíjate que el mismo David Cameron no lo vio venir porque si no hubiese convocado ese referéndum, no tenía ninguna necesidad. Fíjate cómo fue que, sintiéndose corrido por derecha por un partido que tiene una banca en el Parlamento, que es el UKIP, que sacó el 12% de los votos, ese partido minoritario terminó imponiendo su agenda y ganando una elección sin haberla ganado. Es raro, es paradójico. Al mismo tiempo, la confrontación al Brexit no viene desde el seno de los partidos políticos, viene de una agente financiera de la City, Gina Miller, que logra algo en la justicia. Los partidos se retiraron. Theresa May se apropió de la idea y así avanza. ¿Y se siente la posibilidad del riesgo de perder de ser el centro financiero de Europa, digamos? ¿Se habla de eso, que con la salida se perdería ese lugar de privilegio? No, al contrario. Los sectores financieros tienen la esperanza de, al no tener que ajustarse a los estándares europeos de control, el Reino Unido se perfeccionaría como paraíso fiscal. ¿La última, Rulo? No, me interesó mucho esto último que decís. ¿Y cuál es la reacción en la Europa continental con respecto a esta posibilidad que planteaste en el plano financiero? Las reacciones de la Europa continental hasta ahora oscilan entre la corrección y la hostilidad. Es decir, bueno, las presiones vienen más por el lado del mercado único, que sería donde más tiene que perder el Reino Unido, que por el lado del sector financiero. ¿Puedo hacer una última? Sí, dale, muy rápido. Muy breve. En el caso de Estados Unidos uno puede ver más o menos claramente de dónde viene el malestar con el proceso de globalización, libre comercio, etc. En el caso del Reino Unido, ¿de dónde proviene? ¿Que son sectores trabajadores, sectores medios, anti-inmigración? ¿De dónde viene el malestar? Yo creo que son sectores trabajadores, sectores medios que se quedaron en una situación de orfandad por un proceso de 25 o 30 años de despolitización de las comunidades, despolitización en el sentido tradicional, digo. Organizaciones sindicales que se retiraron, organizaciones de base que se retiraron, una idea instalada por Tony Blair de tercera vía, donde la economía mandaba y había algunas alternativas más bien cosméticas. Es producto de eso. Yo veo la misma lógica en el Brexit, la misma lógica cuando te enterás que un chico del sur de Londres se unió al ISIS. No tenía otra situación de contención, de perspectiva, ninguna institución política en el sentido tradicional. Una cosa es ir a una manifestación y en todo caso tirarle una piedra a la policía y otra unirse al ISIS. Todas esas instituciones se fueron desarmando y creo que eso fue lo que generó tanto el Brexit como este otro tipo de situaciones que comentaba. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gracias Ricardo. a ustedes. Bienvenido a casa, una vez más. Muchas gracias. Nos estamos yendo a una nueva pausa, un nuevo corte. Avanza la ultraderecha en Europa. La crisis político-económica y la masiva llegada de inmigrantes abonan el crecimiento de los partidos nacionalistas. Y también cuando volvamos. Primarias socialistas en Francia. Ganadores en primera vuelta mañana, el exministro Benoît Hamon y Manuel Valls, mano derecha de François Hollande, definen al candidato presidencial de la izquierda. Se lo contamos en instantes. Ya volvemos.